Enoc, el testigo sagrado que descubrió el milagro divino y caminó con Dios por 300 años en el tercer año de Joacim, cuando la iniquidad predominaba sobre la tierra y la mayoría de los corazones se alejaban de Yahvé. Enoc, un hombre justo de la descendencia de Adán, emergió entre la oscuridad. Nació en un tiempo donde la corrupción se había apoderado de las almas, y el eco de la violencia se había convertido en un lamento ensordecedor en toda la creación. Enoc, aunque joven, ya podía sentir la tristeza que envolvía su generación. La desesperanza traspasaba los corazones de sus contemporáneos y llenaba el aire con un aroma de juicio inminente. Desde su niñez, Enoc dedicó su vida a la búsqueda del rostro de Dios. Pasaba horas en oración ferviente, orando a un Creador que había hecho un pacto con su pueblo. Su hogar fue un refugio de alabanza, donde la adoración se hacía eco en cada rincón, y donde las palabras sagradas danzaban entre las llamas de sacrificios ofrecidos en gratitud. A pesar de esto, Enoc se topaba con el desprecio de sus vecinos. Lo llamaban loco por hablar de volver a la senda de la justicia, del arrepentimiento que él ofrecía. El juicio de Yahvé se aproxima, les advertía. Mas sus palabras quedaban ahogadas en el murmullo de la maldad. En una tarde brumosa, mientras caminaba por un sendero flanqueado por árboles que parecían susurrar secretos antiguos, una presencia abrumadora lo envolvió. El viento, cargado de un mensaje sagrado, le reveló el destino de su generación. Fue entonces cuando escuchó la voz de Dios resonando en su interior, una voz que lo llamaba a ser profeta del juicio que se avecinaba. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, pensaba, sintiendo que los días de gracia estaban contados. Con renovada determinación, Enoc se alzó como un faro en medio de la negrura, proclamando la urgencia de un retorno a Yahvé. A veces estaba solo, otras, unas pocas almas lo seguían, pero la mayoría permanecía indiferente. Sin embargo, su fe inquebrantable lo sostenía. Él sabía que su misión era vital, debía advertir al mundo del juicio que se acercaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada día que pasaba, Enoc caminaba más cerca de Dios, su comunión fortalecía su espíritu. En medio de una sociedad que profundizaba en la iniquidad, su vida se convirtió en un testimonio vivo de la esperanza divina. Libros de historias como el de Job, el de Noé y otros grandes relatos inspiraban su fe. Un día, mientras ofrecía sacrificios por su pueblo, una atmósfera palpable de cambio llenó la tierra. Las nubes oscuras en el horizonte se acumulaban, reflejando la ruina que se avecinaba, y así, un día, en un momento que sellaría su destino, Enoc sintió una paz indescriptible envolviéndolo. En sus pensamientos resonó una invitación divina, prometiendo que caminaría con Dios hasta el fin de sus días. Al instante, se desvaneció su humanidad. Enoc no vio la muerte, fue llevado, elevado en la gloria, y su legado se hizo eco en los corazones de aquellos que escucharon su voz. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué tal la humanidad abrazaría el mensaje que él dejó atrás? La respuesta aguardaba en la providencia divina, lista para desplegarse. En la tierra, mientras el eco del testimonio de Enoc se mantenía en el aire como un perfume sagrado, los días pasaban y el pueblo seguía sumido en la más densa oscuridad. La partida de Enoc dejó un vacío palpable, y aunque algunos se sintieron inspirados por su legado, la mayoría rehusaron cambiar su rumbo. Sin embargo, la vida de Enoc, aunque un punto brillante en la historia, era apenas un atisbo de un plan divino mayor que aguardaba ser revelado. En la profundidad de la noche, bajo el manto de las estrellas que iluminaban el firmamento, se oyeron susurros de aquellos que recordaban las advertencias del profeta.
Si tan solo hubiéramos escuchado, se lamentaban. Pero el tiempo para el arrepentimiento estaba escaso, y el abrazo de la iniquidad se fortalecía con cada amanecer. Fue en esta era sombría que Dios comenzó a mover piezas en la vasta creación. La verdadera historia de Enoc no estaba solo en su ascenso, sino en el testimonio de cómo su vida iba a influir en lo venidero. Un pueblo sediento de redención estaba preparado para conocer la obra del Altísimo, quien prometía un nuevo pacto. Mientras tanto, en una remota región, Noé, el tataranieto de Enoc, comenzaba a ver visiones que perturbaban su alma. En una noche de profunda oración, mientras buscaba el rostro de Yahvé, escuchó la voz de Dios resonar en su espíritu. Construirás un arca, Noé, porque el juicio se acerca. He visto la corrupción que llena la tierra, la maldad de los hombres ha llegado a mis oídos, y he decidido hacer borrón y cuenta nueva, pero tú hallarás gracia ante mis ojos. Génesis 6:8. La tarea que se le encomendó a Noé era monumental, y la carga de su misión pesaba sobre él como un yugo. Sin embargo, en ese pesimismo, también brotaba una chispa de esperanza. La promesa de Dios a Enoc reverberaba en su corazón, le recordaba que la justicia divina no estaba alejada de la misericordia, y que, quizás, a través de su obediencia, podría haber un camino de salvación para los justos. Mientras Noé comenzaba la construcción del arca, sus manos trabajaban con fervor, como símbolo de su fe inquebrantable. Altos maderos y clavos de hierro se unían bajo su dirección, y mientras sus vecinos lo miraban con burla, él seguía proclamando el mensaje. El agua caerá del cielo, y la tierra será juzgada, clamaba, sin que sus advertencias tocaran el corazón de aquellos que estaban entre ellos. Días se convirtieron en meses, y la enorme estructura poco a poco tomaba forma. La risa de los incrédulos solo avivaba el ardor de su convicción. Pero a pesar del desprecio, Noé también contemplaba los cielos, convencido de que había un Dios que tenía el control de toda la creación. Entre las sombras de lo que estaba por venir, la línea de la descendencia de Enoc seguía creciendo. En cada generación, uno o dos se volvían a Dios, recordando las antiguas advertencias de su antepasado. Enoc no solo había sido un testigo de los días oscuros, sino que su luz persistía, como un faro en la tormenta, esperando que otro aceptara el llamado. Así, mientras los corazones se endurecían y el tiempo se escurría, el plan soberano de Dios aguardaba su momento, preparándose para revelar no solo el juicio, sino también la salvación que estaba por venir. Noé sería instrumento en un propósito divino, el cual cambiaría el destino de la humanidad. Las aguas del juicio pronto emergerían, no solo para condenar a la iniquidad, sino también para purgar y preparar la tierra para lo nuevo. ¿Qué significarían los días de Noé para el futuro de su pueblo? Sus corazones clamaban por respuestas. La revelación de ese plan divino estaba a punto de manifestarse, tejiendo una historia de redención en medio de la crisis. Mientras las sombras se alargaban y el viento soplaba con una brisa cargada de presagios, Noé continuaba su labor en la construcción del arca. Cada golpe de martillo y cada tabla colocada era un acto de obediencia a la llamada divina. Pero en su corazón también había un tumulto de emociones, pues junto a la fe reinaba una profunda preocupación por la humanidad que se hundía en el abismo de la maldad. Las palabras que Dios había hablado a través de visiones reverberaban en su mente. He decidido hacer borrón y cuenta nueva. Con cada día que pasaba, los ecos de la advertencia de su tatarabuelo Enoc parecían tomar un nuevo peso. Enoc había caminado con Dios y su vida había sido el precursor de un mensaje de esperanza, pero el mundo ahora era un desierto de iniquidad. Noé sabía que lo que estaba por venir no solo afectaría a los impíos, sino también a aquellos que aún anhelaban la justicia. Mientras el arca se alzaba con majestuosidad en medio de la burla, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se unieron a su padre en la tarea. Noé los miraba con una mezcla de orgullo y temor, deseaba que cada golpe de trabajo no solo fuera una respuesta a Dios, sino también un legado de fe que pasaría de generación en generación. Él les hablaba a menudo de su abuelo Enoc, quien había tenido la audacia de caminar con Dios. Un día, mis hijos, les decía, la fe de nuestro ancestro será recordada y será nuestra guía. Las noches eran las más difíciles.
Los gritos de desprecio de los que pasaban resonaban en sus oídos, y las miradas de incredulidad se clavaban en su corazón. Pero mientras la ira se desbordaba en el alma de los hombres de su tiempo, su familia optó por sostenerse firme en la esperanza y la fe. ¿Quiénes son los necios?, preguntaba Noé a menudo, los que se burlan del mensaje de Dios o los que confían en su promesa de salvación. Con cada día que el sol aparecía sobre el horizonte, la atmósfera se volvía más tensa. Un día, mientras Noé oraba, una nube oscura comenzó a formarse en el cielo. No era una tormenta ordinaria, era una manifestación de la promesa que Dios había dicho que vendría. Su espíritu se agitaba al escuchar palabras profundas en su corazón, la creación gime por la redención. Los días se convertían en semanas, y el arca ocupaba cada vez más su vida y la de su familia. Dentro de la obra, encontró no solo un refugio, sino también una escuela de preparación. Dios les instruía sobre la vida dentro del arca, le enseñaba cómo reunir las criaturas, cómo alimentarlas y cuidarlas. El propósito de este proyecto trascendía lo físico, era un símbolo de la fidelidad del pacto. Entonces, una mañana, mientras la luz matutina doraba las aguas tranquilas del río, un denso silencio descendió sobre la tierra. Las voces de la burla habían cesado, y quedaron solo el eco de pasos vacíos. Un presentimiento desbordó el corazón de Noé, la hora se aproximaba. Dios estaba moviendo un corazón, y algo grande estaba por suceder. Las advertencias de Enoc y su llamado a la obediencia se entrelazaban en una sinfonía del plan soberano de Dios que aún no se había completado, y así, un día, cuando la sombra se cubrió y un silencio divino fue palpado entre los hombres, la voz de Dios resonó nuevamente en el corazón de Noé: cierra la puerta del arca. La hora de la redención y el juicio ha llegado. Prepárate, porque el nuevo comienzo está por abrirse. Un último susurro corrió entre las montañas y se dispersó por toda la tierra: arca de salvación, el tiempo ha llegado. La promesa de Dios temblaba en el aire, mientras el agua comenzaba a caer. ¿Cómo se satisfacería en la tierra el juicio y la gracia al mismo tiempo? La historia del hombre iba a transformar, y la eternidad misma se preparaba para ser escrita. ¿Quién escucharía la voz divina entre el retumbar de la lluvia y el lamento del lodo? La revelación del propósito de Dios aguardaba en el horizonte, listo para ser desatada. La noche se tornó profunda, y el silencio se apoderó de la tierra, un silencio que hablaba del temor y la expectación que dominaban los corazones de Noé y su familia. Mientras el agua caía del cielo, la atmósfera se tornaba pesada, como si el mismo peso de la culpa y el pecado de la humanidad cayera junto con cada gota. Noé, consciente de la gravedad del momento, buscó cada rincón de su ser y halló en sus recuerdos las enseñanzas de su ancestro Enoc, quien había sido un modelo de rectitud. Noé, sintiendo el tirón de su legado, se dirigió a sus hijos, sus voces una mezcla de consuelo y advertencia. El tiempo ha llegado, les dijo con voz firme y tensa. Recuerden lo que hemos aprendido: el juicio de Dios es una verdad implacable, pero también lo es su gracia. Caminemos con la misma devoción que nuestro abuelo. Miremos hacia el cielo, ya que estamos a punto de presenciar su gloria. Las nubes se arremolinaban, oscuras como la ira de un Dios que había aguantado por demasiado tiempo a una humanidad rebelde. La lluvia comenzó a caer de manera torrencial. Las primeras gotas fueron como un aviso, un susurro de lo que estaba por venir. Sem, observando desde la entrada del arca, vio cómo las criaturas se agolpaban, cada una obedeciendo el llamado divino. Aquella escena, una sinfonía de vida antes de un juicio universal, lo llenó de asombro y temor reverente. Los corazones de los hombres afuera, que antes se regocijaban en su impiedad, ahora eran presa de la duda. Las primeras inundaciones comenzaron a cubrir la tierra, el agua avanzaba como un tribunal que exigía justicia. Entre el retumbar de la lluvia y el estruendo del trueno, se escuchaban gritos de desesperación de aquellos que, sorprendidos por la calamidad, se daban cuenta de la realidad del mensaje que Noé había compartido por décadas. «Abre la puerta. Déjanos entrar», clamaron sus vecinos, pero ya era demasiado tarde. El arca era un refugio divino, sellado por la mano de Dios, Génesis 7:16.
La familia de Noé encontró consuelo juntos, mientras afianzaban su fe y esperaban el cumplimiento de la promesa de salvación. Dios es nuestro refugio en medio de esta tormenta, repetía Noé, recordando las palabras de su abuelo Enoc, quien había cruzado el umbral de lo sobrenatural a lo natural por su fiel caminar con Dios. Él nos ha hecho parte de su pacto, y esta noche verá su gloria, incluso en el juicio. A medida que las horas avanzaban y la lluvia seguía cayendo, el arca se balanceaba sobre las aguas en agitación. Noé y su familia se abrazaban en oración, uniendo sus corazones en clamor, conscientes de que el mundo exterior se desmoronaba. La revelación de la justicia de Dios no era solo un acontecimiento de destrucción, sino también un acto de misericordia para preservar la vida de aquellos que habían creído. Y mientras las olas rugían, el sonido del cielo rompiéndose resonó, trayendo con ella un vislumbre del propósito mayor. Dios estaba en movimiento, dejando claro que la creación, a pesar de su sufrimiento, estaba alineando su historia con la redención. En su esencia, Noé comprendió que este era solo el principio de un plan que abarcaría la eternidad. Con cada palpitación del arca, el espíritu de Noé resonaba con un coro celestial que le recordaba su cometido. Él sostenía en su interior un profundo susurro de esperanza que brotaba y explotaba contra la tempestad. Este es el comienzo de un nuevo pacto, y cada gota de lluvia es una declaración de la fidelidad de Dios. La historia estaba por cambiar, los ecos de la redención aguardaban en el horizonte, y lo que parecía un fin, sería el preludio de un nuevo amanecer. Pero, ¿cuál sería el significado de este nuevo pacto para las futuras generaciones que habrían de salir de las aguas? ¿Qué propósito eterno en la creación se desataría cuando el arco iris apareciera en el cielo, como símbolo de la promesa de Dios? La respuesta, aún por revelarse, aguardaba con expectativa en el corazón de la creación misma. Mientras la tormenta continuaba su furia sobre la creación, el arca se erguía en medio de un caos incesante. Las olas azotaban su estructura de madera, pero Noé y su familia permanecían firmes en su fe. Las horas se convertían en días, y cada amanecer que no llegaba traía consigo el eco de la incertidumbre. Dentro del arca, el ambiente era tanto de inquietud como de esperanza. Los animales, cada uno en su lugar, parecían sentir la gravedad de la situación. Sem, siempre observador, se acercó a su padre. «Padre, ¿qué haremos cuando esta tormenta cese? ¿Cómo será el mundo que nos espera?» Noé miró a su hijo con la claridad de un hombre que había llevado la voz de Dios y había visto su poder. «Hijo, el mundo que conocíamos ha mudado. La tierra que alguna vez estuvo llena de inmundicia y violencia recibió juicio. Pero con ese juicio, también viene una nueva oportunidad de iniciar de nuevo. Seremos los portadores de un nuevo pacto». En su corazón, Noé sabía que cada palabra estaba impregnada de una dirección divina que apenas comenzaba a revelarse. Las noches se alargaban, y con cada resplandores de relámpagos, Noé recordaba las enseñanzas de Enoc. Su abuelo había caminado con Dios en tiempos de oscuridad, buscó vivir justo y piadosamente en un mundo que había olvidado al Creador. Ahora, el eco de esas enseñanzas resonaba en su carácter y lo guiaba. «La fe que tenemos ahora es la que sostiene nuestra razón de ser», les decía a sus hijos, «y debemos vivirla al máximo». Mientras el sol no se mostraba en días de inundación, las súplicas de aquellos fuera del arca caían como ecos vacíos. «Noé, no podemos hacer nada», clamaban. Pero Noé sabía en su corazón que la única respuesta se encontraba en el pacto que Dios había hecho con él. Fue entonces que, en medio del silencio que seguía a la tempestad, la voz del corazón de Noé fue fortalecida por un sentido profundo de misión. Él se encaminaría, una vez más, en la búsqueda de la verdad que había sido revelada a sus ancestros. En un instante, a través de la apertura del cielo gris, un brillo surgió. Noé lo interpretó como una señal de esperanza. El agua comenzaba a ceder y una reflexión del sol tortuoso comenzó a iluminar su entorno, revelando una tierra cubierta de un silencio reverente. «Pronto emerge la creación», dijo Noé, sintiendo que ese momento era solo un preámbulo del futuro que estaba por llegar. Después de días y noches de incertidumbre, el arca finalmente se detuvo sobre las cumbres de Ararat.
Noé y su familia, después de tanto tiempo, asomaron la cabeza para contemplar el mundo transformado. No había sonidos de risa ni susurros de vida exterior, era un panorama desolador, un desierto donde anteriormente había florecido felicidad y rebelión, pero entre la desolación, Noé comprendió que Dios tiene un propósito incluso en la devastación. Señor, ¿cuál es el siguiente paso en tu plan?, susurró en un ruego. Esa pregunta resonaba en el corazón de la creación, aguardando la respuesta. Y mientras elevaban su mirada hacia el cielo, esperaban la promesa divina que vendría. ¿Cómo respondería Dios a su pueblo ahora, tras haber presenciado su juicio? La gran lección no solo marcaría a la familia de Noé sino también a la humanidad. Aquella visión que él había compartido con sus ancestros, desde Enoc hasta su propio legado, aún aguardaba por ser revelada. Porque en medio de la adversidad, un nuevo pacto estaba en proceso de ser instaurado, un pacto que renacería entre los hombres, sellado con un arco iris, un recordatorio eterno de la fidelidad de su Creador. Las aguas han cesado, pero el mensaje aún sigue. ¿Descubriremos juntos el milagro de su promesa? El cielo, despejándose lentamente, invitaba no solo a Noé y su familia a un nuevo comienzo, sino también a la nueva creación que brotaría de las aguas. Y mientras el arco iris comenzaba a manifestarse en el horizonte, los corazones latían ante la posibilidad de los designios de Dios. La historia de su redención apenas comenzaba. La luz del amanecer se filtraba tenue entre las nubes que aún flotaban sobre el Ararat, como un recordatorio de la tormenta que había desgarrado al mundo. Noé, con el corazón palpitante, se asomó nuevamente al borde del arca. La tierra frente a él, una vez vibrante con vida, se presentaba ahora como un lienzo en blanco, esperando ser tocado por la mano creadora de Dios. Este será un nuevo comienzo, murmuró con renovada convicción, sin embargo, un profundo anhelo llenaba el aire. Jefet, su otro hijo, se acercó. Padre, los animales han empezado a inquietarse. ¿Qué haremos con ellos? No debemos apresurarnos, hijo, respondió Noé, con calma. Debemos esperar la instrucción de nuestro Señor. La adoración que ofrecemos a través de la paciencia también es parte de nuestro servicio. Mientras el silencio se profundizaba, un sentimiento de reverencia les envolvió. Noé recordó las palabras de Enoc: caminé con Dios, y Él me mostró el camino. Este legado de su abuelo no solo era un testamento del pasado, sino un faro para el futuro, uno que guiaba a su familia hacia la luz de la esperanza. De repente, un sonido sutil, un murmullo que se elevaba desde el corazón de la creación, captó su atención. Era como si la misma tierra respirara, sedienta de renovación. ¿Escuchas eso?, preguntó Sem con asombro. Es la tierra clamando. Dios está haciendo nuevas todas las cosas, dijo Noé, con una certeza que resonaba en su pecho. En ese instante, el cielo se comenzaba a despejar, los últimos vestigios de las nubes se alejaban, y el arco iris, símbolo de la promesa divina, se erguía en el horizonte. Los colores vibrantes danzaban en la luz, llenando de esperanza los corazones de la familia de Noé. Era un recordatorio de que, aunque el juicio había sido severo, la misericordia de Dios siempre prevalecería. Noé sintió un impulso poderoso, un llamado que lo instaba a actuar. Debemos descender del arca y edificar un altar para nuestro Dios. Él nos ha preservado y es tiempo de darle gracias. Las manos temblorosas, sus hombres movieron con fe y determinación hacia la puerta del arca. La tierra esperaba bajo sus pies, cubierta de agua, pero con un suelo fértil que anhelaba ser cultivado. Noé y su familia, viendo el panorama antes ellos, entendieron que lo que tenían que emprender no sería solo un acto de gratitud, sino un acto de pactar nuevamente con Dios. Al descender, sintieron la frescura del aire, impregnado del aroma de la tierra recién lavada. Noé se arrodilló, posó sus manos sobre el suelo húmedo y, con un corazón lleno de alegría y temor reverente, comenzó a clamar al Señor. Te agradecemos, oh Dios, por tu misericordia. Este día, te buscamos para que tú establezcas tu pacto con nosotros. Una calma envolvió el lugar mientras la familia unía su voz en adoración y oración, comenzando a construir un altar.
Las piedras llegaban a sus manos, llenas de significado, cada una representación de la historia de redención que estaba tomando forma. Era como si el mismo universo se uniera en un canto de alegría por la nueva creación que estaba surgiendo. Mientras su padre dirigía el ritual, Sem miró hacia el cielo e hizo una pregunta formidable. ¿Qué pasará con el resto de la humanidad, padre? ¿Hay esperanza para ellos también? No sé cómo Dios tejerá la salvación en el corazón del hombre, respondió Noé, sintiendo el peso del futuro, pero sé que Dios es paciente y su amor es vasto. Aunque el juicio ha caído, su deseo es que todos se arrepientan y vengan a la verdad. Ese momento de sinceridad trajo una nueva comprensión a Noé. La esperanza de la redención estaba ligada al compromiso de la humanidad, una invitación abierta escondida en el canto del arco iris. Mientras comenzaban a ofrecer sacrificios en el altar, un susurro volvió a resonar en el alma de Noé. ¿Estamos listos para manejar el regalo de la promesa? Noé miró al cielo donde el arco iris resplandecía, y comprendió que lo que sucedía era solo un fragmento de un plan mucho más grande. El pacto es sobre nosotros, pero apenas estamos comenzando a comprender su profundidad, reflexionó, su corazón palpitante por las maravillas divinas que aún estaban por revelarse. En ese instante, un sentimiento profundo de anticipación llenó el aire, como si la creación misma estuviera a la espera de un nuevo amanecer. La promesa de Dios estaba en camino, un mensaje que iba mucho más allá de ellos, afectando al mundo entero. Porque, aunque un capítulo había terminado, el libro de la historia de la redención recién comenzaba a desplegarse, y la voz de Dios aguardaba para susurrar su verdad a la humanidad. ¿Cuáles serían las revelaciones que seguirían en el tiempo? ¿Qué haría Dios a través de aquel pequeño grupo de los que habían permanecido fieles? Un misterio se cernía sobre ellos, y la familia de Noé, como portadores del pacto, aguardaba con ansiedad la siguiente revelación del Creador. Mientras las llamas de los sacrificios ascendían al cielo, con el humo entrelazándose en una danza sagrada, Noé sintió en su corazón que la adoración verdaderamente había comenzado. Los ecos del clamor por misericordia resonaban en su ser, intercalados con la gratitud de haber sido preservados. Este fuego, Padre, dijo Jefet, apuntando con admiración, es como el aliento de Dios entre nosotros, purificando lo que debía ser renovado. No se trata solo de fuego, respondió Noé, contemplando la llama que iluminaba sus rostros. Se trata del corazón que arde por conocer a Dios, de reconocer sus caminos y de vivir en su luz. A medida que hablaba, el viento soplaba suavemente, trayendo consigo un ligero murmullo, como si la creación respondiera a sus palabras. La familia de Noé, unida en espíritu y propósito, continuó su ofrenda. Era un ritual que iba más allá de lo físico, era un pacto de fe y confianza renovada. Los animales, que habían permanecido callados en el arca, ahora parecían entender la solemnidad del momento. Miras expectantes devolvían el contacto visual, como si fuesen testigos del nuevo comienzo anunciado. De repente, un rayo de luz atravesó el cúmulo de nubes dispersas. La presencia del Señor parecía descender sobre el altar, iluminando el sacrificio. Fue entonces que el corazón de Noé fue tocado por una revelación divina. Un encuentro face a face con la promesa. Dios desea revelarse aún más, y nosotros debemos estar preparados, murmuró con una convicción renovada. Sem, con profundo asombro, preguntó, ¿cómo podemos estar preparados, Padre? ¿Qué se espera de nosotros? No lo sé aún con certeza, hijo, pero el hecho de que tenemos esta nueva oportunidad nos llama a una vida de obediencia y devoción. Debemos enseñar a nuestros hijos la verdad y la justicia de Dios. Este es nuestro llamado, contestó Noé mientras se dirigía hacia un pequeño árbol que crecía en las cercanías del altar, símbolo de la nueva vida que florecería en la tierra. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, un sonido reverberante llenó el aire. Era como un tamborileo distante, acompañado del susurro de un viento que parecía traer consigo las historias pasadas. Las palabras de Enoc surgieron en su mente. Caminé con Dios, y Él me mostró el camino. Noé sabía que su padre no solo había caminado sobre la tierra, había caminado también en comunión con el buen pastor.
¿Cómo podremos saber el camino?, inquirió Jefet, visible frustración en sus ojos. Dios está en los cielos, y nosotros estamos en esta tierra vacía. No es en la distancia donde Él se encuentra sino en el corazón que lo busca, respondió Noé. Él nos ha mostrado el camino en nuestros corazones, pero debemos seguirlo sin dudar, sin mirar atrás. La tierra, a su alrededor, comenzó a cobrar vida, y un eco quimérico resonó en su corazón. Parecía como si toda la creación estuviera esperando la manifestación del siguiente acto divino. Las hojas comenzaban a brotar nuevamente, y brotes verdes asomaban con la valentía de la esperanza recién nacida. Al caer la noche, Noé y su familia se reunieron de nuevo alrededor del altar, iluminados por la tenue luz de las estrellas que comenzaban a parpadear en el cielo oscuro. Se abrazaron en oración, buscando el rostro del Creador que, aunque distante, estaba más cerca que nunca. Cada susurro a la brisa les traía consuelo y seguridad en la providencia divina. No puede ser solo para nosotros, dijo Sem al romper el silencio, debe haber un propósito mayor en todo esto. En el silencio que siguió, la revelación se presentó clara. Este es solo el comienzo, el precursor de algo más grandioso. Debemos llevar el mensaje del pacto a las naciones, a los hombres y a las mujeres, para que busquen la redención que Dios ofrece, dijo Noé convencido. En ese momento, un profundo susurro travieso atravesó la noche. Era el mensaje de un tiempo que estaba por llegar, un eco de la redención no solo para esta familia, sino para toda la humanidad. El día que ellos procuren conocerme y me busquen con sinceridad, yo me manifestaré. Resonó una voz en el viento que hizo que se estremecieran. La promesa que habían recibido en el arco iris ahora se entrelazaba con un nuevo mensaje, uno que no solo se refería a la preservación, sino a una redención que cruzaría generaciones. Con esto en mente, el corazón de Noé se llenó de esperanza. Han comenzado nuestras jornadas con lágrimas, pero terminarán en gloria. Abandonaremos la sombra del juicio y caminaremos hacia la luz de la salvación. Mientras las estrellas titilaban intensamente y el universo parecía alargarse para atestiguar el sacrificio, Noé se percató de que la historia del pacto apenas comenzaba. ¿A qué nuevas tierras serían llamados? ¿Cuáles serían los hombres y mujeres que habrían de escuchar la voz que, como un murmuro sagrado, revelaría el camino hacia el nuevo amanecer de Dios, el misterio de la creación, la esperanza en la redención, y la promesa de un pacto eterno esperaban con aliento contenido el siguiente acto de la soberanía divina? La historia de la humanidad aún estaba por escribirse, y en ella, Noé y su familia jugarían un papel inquebrantable en el relato que Dios había iniciado. Mientras el alba comenzaba a despuntar, un suave resplandor iluminó el horizonte. Noé se encontraba en pie, observando cómo los primeros rayos del sol acariciaban la tierra aún humedecida por la lluvia, dando vida a los colores olvidados que habían permanecido ocultos durante el diluvio. En su corazón, el eco de las palabras de Dios seguía resonando, y sentía la urgencia de compartir el mensaje que le había sido revelado. Papá, dijo Sem, con un brillo de curiosidad en sus ojos, ¿a dónde iremos ahora? ¿Cómo llevaremos este mensaje de plata a los demás? No sé con certeza, hijo, contestó Noé, pero confío en que el mismo Dios que nos ha traído hasta aquí nos guiará en cada paso que demos. Debemos buscar en oración su voluntad junto al altar donde hemos hecho nuestro sacrificio. Jefet y Cam, sintiendo la misma inquietud, se unieron a su padre. Padre, hemos sido llamados a ser portadores de esperanza. Debemos prepararnos para el viaje, proclamó Cam, inspirado por el compromiso de su familia con el propósito divino. Mientras se preparaban, un estremecimiento atravesó la tierra. La creación misma parecía responder a la voluntad de Dios, y un murmullo en el viento parecía llevar consigo un susurro de la voz del Creador. Entonces, mientras Noé y sus hijos agrupaban sus pertenencias y preparaban a los animales, el aire se tornó denso con una presencia palpable, y un nuevo rayo de luz diamantina brilló hacia ellos. Desde el centro de esa luz, emulando la columna de fuego que había guiado a su antepasado Abraham, se dejó sentir un profundo anhelo. No temáis, porque he escuchado el clamor del corazón de mi pueblo, resonó una voz que parecía provenir de las mismas tierras. El tiempo de revelación se acerca.
Caminad en mis caminos y yo os mostraré el futuro que he preparado. Sem, sintiendo el peso de esa palabra, se volvió hacia Noé. ¿Es posible que otros escuchen esto? ¿Que otros se preparen en el camino del Señor? No lo sé, hijo, mas lo que sí sé es que nuestro papel no se limitará a ser testigos de su gracia. Debemos ser heraldos de su mensaje. A medida que Noé hablaba con fervor, pudo ver en el horizonte una figura familiar y resplandeciente. Era Enoc, su antepasado, el que había caminado con Dios. Con paso firme, Enoc se acercó, su rostro iluminado por la luz del cielo. Noé, el tiempo se acerca. La esperanza y la redención que buscáis no son solo para vosotros, son para toda la creación. El Creador preparará un camino, pero vosotros debéis ser el testimonio de su amor y su justicia, declaró Enoc, su voz resonando como un eco de eras pasadas. El plan de Dios es profundo y misterioso, continuó, y si somos fieles, otros verán y desearán unirse a nosotros en la búsqueda de la verdad. Mirad hacia las naciones, a aquellas tierras aún no pisadas. Las palabras de Enoc cayeron sobre Noé y su familia como lluvia sobre la tierra seca, impregnando sus corazones de una nueva determinación. Saldremos, entonces, dijo Noé. Saldremos hacia lo desconocido, llevando el mensaje que hemos recibido. Haremos lo que Dios nos ha encomendado, aun cuando parezca imposible, con el altar detrás de ellos y la mirada fija en aquel glorioso amanecer, Noé dio un paso adelante, mientras el eco de su fe resonaba en sus corazones. A punto de cruzar el umbral de un nuevo destino, cada paso que daban se sentía como un acto de obediencia, moldeando lo que sería un legado de esperanza. ¿Y si el tiempo que buscamos no llega pronto? Preguntó Jefet, tratando de entender el significado que se escondía detrás de las palabras de Enoc. No debemos temer la espera, hijo. El tiempo de Dios no es como el nuestro, y lo que parece tardar, para Él llega a su debido tiempo. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, respondió Noé con convicción, mientras la familia de Noé avanzaba hacia el horizonte, un nuevo misterio se presentaba ante ellos. La sombra de un futuro incierto se cernía sobre la travesía, pero la promesa de Dios brillaba por encima de toda duda. Sabían que estaban a punto de ser partícipes de algo más grande de lo que podían comprender, y así, mientras el cielo desplegaba su manto de estrellas una vez más, una voz suave susurró entre la brisa: Él volverá a buscar un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. La gloria de la redención es un camino hacia un nuevo pacto que aún no han contemplado. Prepárense, porque he hecho brotar un nuevo árbol de vida, y sus frutos serán para las naciones. El viento sopló con fuerza nuevamente, dejando a Noé y su familia en la expectativa y el asombro de lo que Dios todavía tenía reservado para ellos. La historia de la humanidad aún se entrelazaba en sus planes soberanos, y cada paso que daban los acercaba más al cumplimiento del propósito divino que los aguardaba. Entonces, mientras Noé y sus hijos se adentraban en la vasta extensión de la tierra renovada, el eco de la voz de Enoc continuaba resonando en sus corazones. Sabían que su misión era clara, pero el temor y la incertidumbre podían acecharlos a cada paso. Ciertamente, la tarea de ser heraldos de la verdad era de gran peso, y cada mirada hacia el horizonte traía consigo preguntas en sus mentes. Padre, ¿qué dirán aquellos que aún no conocen al Señor? Preguntó Sem, su voz temblando de ansias y dudas. ¿Acogerán la palabra que les llevemos? No podemos prever cómo reaccionarán, hijo, respondió Noé con firmeza. Lo que debemos hacer es permanecer firmes en la fe y en el mensaje que hemos recibido. Así como Dios nos protegió en el arca, también cuidará de nosotros en este camino. Mientras avanzaban, el aire se hacía pesado con una atmósfera de anticipación. Los animales que habían sobrevivido al diluvio marchaban con ellos, cada uno exhibiendo una mezcla de curiosidad y calma. De repente, el silencio fue roto por el lejano canto de un ave, que volaba alto en los cielos, llevando consigo la promesa de un nuevo día. Sin embargo, una sensación de inquietud sobrevino a Noé. «Hay algo en el aire», murmuró, mirando hacia un cielo que ahora se mostraba despejado y radiante.
Fue entonces cuando sintió un llamado profundo en su espíritu. La voz de Dios, suave pero firme, parecía llamarle desde las alturas. Noé, hijo de Lamec, levanta tus manos y clama a mí. Yo estoy contigo. Noé, el tiempo de la cosecha está cerca, repitió Enoc aún en la memoria de Noé. Prepara el camino, porque la esperanza se manifestará en formas que aún no pueden entender. Con un espíritu renovado, Noé se detuvo, arrodillándose en la tierra fresca, una vez más levantando sus manos hacia el cielo en oración. Oh Señor, fortalécenos con tu poder. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad y a llevar el mensaje de tu amor a aquellos que aún te buscan sin saberlo. Sus hijos se unieron a él, sus corazones ardían con la misma pasión. Mientras oran, las nubes comenzaron a formar un círculo brillante sobre ellos. Una visión extraordinaria se abrió ante sus ojos, una imagen de hombres y mujeres de diferentes naciones, levantando sus manos al cielo y uniendo sus corazones. La hora está próxima, resonó una vez más la voz divina en el viento. Yo levantaré un pueblo que adorará en unidad y amor. ¿Qué significa esto? Cuestionó Jefet, su inquietud creciendo. ¿Somos nosotros parte de esa adoración que se avecina? Sí, hijo, confirmó Noé, su corazón palpitando con un nuevo sentido de propósito. Seremos testigos de la obra de Dios en el mundo. No solo llevaremos el mensaje, sino que nuestra vida será un himno de adoración, mostrándole a otros cómo vivir en su presencia. Así, con el fervor de un nuevo llamado, reanudaron su marcha a través de la tierra renovada, cada paso simbolizaba una sinfonía de fe y obediencia. A medida que cruzaban praderas y colinas, las promesas de la nueva creación ardían en sus corazones como un fuego inextinguible. En la distancia, se dibujaba una sombra ominosa, una ciudad que no era más que una sombra de lo que alguna vez fue, un vestigio del viejo mundo. Las risas y los gritos de aquellos que reían en desprecio a Dios resonaron en sus oídos, llevando consigo el recuerdo del diluvio que había barrido la maldad. Pero esta vez todo sería diferente, pues Noé y su familia llevaban consigo el mensaje del pacto, una luz para guiar a otros a la salvación, pero de repente, el viento cambió, trayendo consigo un susurro en sus oídos que les heló la sangre. No te olvides de los pactos que he establecido, ni de los juicios que han de venir para aquellos que desprecian mi camino. La tentación de claudicar ante la presión de las burlas aumentaba, pero su compromiso con el Señor no se tambaleaba. En su corazón, supieron que cada desafío era una parte del plan soberano de Dios, y sus voces resonarían como trompetas, con cada paso, sin embargo, la certeza de que un nuevo árbol de vida había brotado se intensificaba. Lo que los aguardaba aún estaba oculto, y solo el tiempo revelaría el alcance del pacto que estaba a punto de establecerse. Entonces, una pregunta se encendió en las profundidades del espíritu de Noé y su familia, resonando en el aire enrarecido mientras proseguían en su travesía. ¿Qué nuevos comienzos ha preparado el Señor para nosotros y nuestras generaciones? El horizonte se oscureció por un instante, pero a través de esa oscuridad, brillaba la luz de la esperanza, un recordatorio de que su plan siempre sería forjado en la fe y en la fidelidad. La historia estaba lejos de terminar, y su papel en el relato divino apenas comenzaba a desenredarse. A medida que Noé y su familia avanzaban hacia la incertidumbre de la nueva tierra, un profundo propósito se tejía en sus corazones. Los días de paz que habían soñado parecían aún lejanos, eclipsados por el peso del recuerdo del diluvio y las lecciones que tarde o temprano debían ser compartidas. Cada paso en la tierra resquebrajada resonaba como un eco de su historia, la necesidad de recordar la justicia de Dios y la esperanza de su misericordia. Mientras cruzaban un vasto campo aún cubierto de las huellas de la tormenta, Sem dirigió su mirada hacia las colinas distantes, donde la vegetación comenzaba a renacer. ¿Qué ha de suceder cuando lleguemos a aquellos que aún no han escuchado lo que hemos vivido?, preguntó, su voz impregnada de curiosidad e inquietud. No lo sé, hijo, respondió Noé con una mezcla de firmeza y preocupación. Lo que sí sé es que debemos ser valientes, hablar con veracidad sobre la gracia que hemos recibido.
Traeremos un mensaje de advertencia y de esperanza, mostrándoles que el juicio de Dios es real, pero su amor sobrepasa todas las comprensiones. El viento sopló con más fuerza, llevando consigo un susurro divino que pareció resonar en el aire. Enoc, el antepasado que había caminado con Dios, había dejado una sombra de fe que guiaba sus pasos. La herencia de sus enseñanzas se convertía en un faro en medio de la neblina de dudas que pudieran afligirles, mientras pasaban por un pequeño arroyo que serpenteaba entre las piedras. Una voz al unísono pareció resonar entre ellos: construiremos un altar aquí, como recordatorio de su fidelidad. Este lugar será un testimonio de nuestra devoción y nuestra historia, propuso Noé, sintiendo la trascendencia del momento. Con fervor, la familia se dispuso a reunir piedras caídas y ramas secas para edificar su altar. Cada piedra que colocaban parecía contar una historia: la creación, el diluvio, el pacto establecido con Dios. Este acto, además de ser un símbolo de gratitud, representaba la continuación de un compromiso, no solo hacia su propio pueblo, sino hacia el mundo entero. Fue entonces que, mientras ofrecían su primer sacrificio en aquel lugar, el cielo se abrió, y un torrente de luz bañó el altar, como si la misma aprobación de Dios descendiera en el acto. Sem, con asombro, no pudo evitar preguntarse: ¿qué significará esto, Padre? ¿Estamos siendo enviados por algo más grande? Noé sintió el peso de la pregunta. Puede que estemos en la senda de un nuevo pacto. Un pacto que ofrecerá redención a aquellos que lo acepten, que los guiará hacia el verdadero arrepentimiento. La creación misma nos está llamando, hijo, a ser portadores de luz en medio de la oscuridad. Con la luz aún brillando sobre ellos, Jefet levantó su voz, y con el ardor en sus ojos dijo: cada vez que escucho hablar de nuestro abuelo Enoc, siento que lo que él vivió no solo es un legado del pasado, sino un modelo a seguir. Él caminó en comunión con Dios, y debemos hacer lo mismo. Este es nuestro tiempo. Las palabras de Jefet resonaron con la fuerza de un llamado colectivo. De esa forma, la familia de Noé se comprometió a vivir en alineación con el propósito divino. Cada sacrificio, cada oración que ofrecieran, sería una preparación para lo que estaba por venir. La creación clamaba por aquellos que habrían de llevar un nuevo mensaje: el tiempo de la gracia, el tiempo de la redención estaba cerca. La familia continuó su camino, llevando consigo no solo el legado de su historia, sino también el peso de una misión: dar a conocer el amor y la justicia de Dios, invitar a otros a buscarle en verdad y espíritu. La luz del amanecer que se filtraba entre las nubes reflejaba el fervor de sus corazones y la determinación de sus pasos en la tierra recién rescatada. Sin embargo, a medida que se adentraban en un nuevo camino, una voz profunda se elevó desde el viento, un eco divino que parecía balancearse con poder en el aire: ¿estáis preparados para enfrentar lo que vendrá? La herencia del pacto no solamente significa salvación, sino también responsabilidades. Las palabras reverberaron en sus corazones, reafirmando que cada acto de fe traería bendiciones y desafíos. Aquel nuevo pacto no sería simplemente un acuerdo, sino una vida de compromiso que definiría su existencia. No debemos temer al llamado, pronunció Noé, al aproximarse más a los misterios del propósito divino. Este viaje nos forjará y nos unirá en la búsqueda de la verdad. Lo que vendrá será la siguiente revelación del plan divino. Como decía Enoc, debemos caminar con Dios y seguir sus pasos. Mientras avanzaban en su travesía, la anticipación llenaba el aire. Las nubes despejadas aseguraban un nuevo amanecer. La historia que aún no había sido contada aguardaba ser escrita. La familia de Noé, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en los heraldos de un mensaje eterno que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Qué nuevos caminos nos llevará el Señor? ¿Cuál será la próxima revelación de su plan soberano? Se preguntaron, conscientes de que cada paso era un acto de obediencia hacia lo que Dios todavía tenía reservado. Y así, con la esperanza y fe entrelazadas en sus corazones, ellos se preparaban para atravesar hacia la próxima fase de la historia de redención que aguardaba con expectativa en el horizonte, de la mano de su Creador.